ya que ha permitido automatizar tareas humanas repetitivas, tediosas y o peligrosas, ¿no? Trabajar con tolerancia mucho menores, mejorando la calidad de los productos. Disminuir costos de producción en mano de obra e insumos. Mejorar la seguridad y operación de las máquinas y procesos. Esto es un tema importante, justamente el sistema de control. ¿Qué significa sistema de control? Que se está automatizando, ¿no? Un proceso que era, digamos, con la intervención del operador, de la mano de obra humana, ¿no? Hay ciertos procesos que son repetitivos, ¿no? Como poner etiqueta, digamos, a la botella que está en proceso, digamos, ¿no? Poner la etiqueta. O estar mirando cada botella que se está produciendo, ¿no? Que está saliendo del horno, supervisarlo que no tenga ningún defecto, por ejemplo. Son procesos repetitivos, ¿no? Y muchas veces el operador, ya por cansancio, de diferentes motivos, se puede olvidar, se puede equivocar, y ese producto que está mal, de repente, sigue su proceso, ¿no? Y a la final es cuando ya salió el producto y se dan cuenta de que está mal ¿no? Ese tipo de productos que están sacando, ¿no? Por ejemplo, entonces, cuando hablamos de sistemas de control, estamos hablando ¿no? de procesos de automatización, ¿no? Que está ligado a lo uno con lo otro. Y evidentemente, muy diferente es ¿cómo se llama? Sí, dígame, a ver, no sé. Profesor, disculpe, buenos días. ¿Va a grabar la clase? ¿Se está grabando la clase o no se está grabando? Ah, no, profesor, no está grabando. ¿No se está grabando? Ya. Yo había puesto grabar, o sea que vamos a ver. Siempre usted me había puesto grabar. No, estaba grabando. ¿No se está grabando? Vamos a ver. Vamos a ver. Recording in progress. Okay, gracias. Siempre avisen esa cuestión de la clase. A ver si me puedo salir. Ahora sí, ahora sí. Ya, ok. Sí, siempre vamos a recordar eso porque de repente a veces me olvido de hacer eso. En otros sitios es automático, ¿no? Tengo que empezar la clase automática. Entonces, acá tengo que... Ya, ok, gracias por la información. Okay, entonces, seguimos. Ahora sí. Ya, ok. Vamos a... Ya. Entonces, estaba mencionando... ¿no? En relación a el producto, ¿no? El producto también va a ser de buena calidad, muy diferente, digamos, la introducción de la parte humana, que hay equipos con sensores especiales, entonces hay un producto de mayor precisión, de mejor calidad, y también el volumen que van a producir va a ser mayor, ¿no? La máquina está automatizada. Los sistemas de control tienen vastas áreas de aplicación en de transporte, incluyendo la aeroespacial, procesos químicos y biológicos, sistemas mecánicos, eléctricos y electromecánicos, agroindustria, industria de procesos y de manufactura, sistemas económicos, políticos y sociales. Vean, por ejemplo, en la agroindustria, ¿no? Tuve la oportunidad hace muchos años de ver, digamos, la producción de café. Y, digamos, el grano que es el café, ¿no? Antes el operador o la persona tenía que estar clasificándolo, ¿no? Lo clasificaba porque dependiendo, ahí aprendí un poco,
dependiendo del tipo, digamos, del color, se determina, digamos, qué tan maduro es y la calidad también del café. Justamente cuando uno va a automatizar algo, vea unos ingenieros electrónicos, me ha hecho acordar esto a la agroindustria, ¿no? Donde uno tiene que ver, cuando uno va a automatizar tiene que enterarse del proceso. ¿Cómo es todo el proceso? Y ahí es donde uno aprende muchas cosas, ¿no? Yo siempre digo lo siguiente, ¿no? Que el ingeniero electrónico, con facilidad, puede absorber los conocimientos de la parte mecánica y de la parte eléctrica. Yo conozco mucho la parte eléctrica porque he tenido que... por acaso no lo había mencionado, pero ahora lo estoy indicando, de que prácticamente toda mi vida profesional, el 80% yo estaba en la parte industrial, ¿no? He diseñado equipos electrónicos, diferentes tipos. Le hablo de unos 200 equipos diferentes, muchos equipos para reguladores, para grupos electrógenos, cargadores de batería, fuentes de poder, estabilizadores, tableros de agencias para automática y automatización de ciertos procesos, ¿no? Entonces, uno se tiene que involucrar, ¿no? Por ejemplo, para grupos electrógenos, he tenido que involucrarme más detenidamente los generadores, los alternadores, cómo es la cicatriz, cómo es el campo, cómo es, ¿no? Es ver la parte mecánica. Porque el grupo electrógeno es un motor diésel que tiene la parte mecánica y la parte eléctrica, ¿no? Involucrarme, digamos, ¿no? Los gobernadores de velocidad del motor diésel, ¿no? El sensor magnificado, cómo trabaja. Es decir, esa es la ventaja, y lo contrario no sucede, ¿eh? O sea, el ingeniero mecánico para que absorba la parte electrónica es un poco complicado, porque la parte electrónica es como una caja negra para él, ¿no? En cambio, uno, la parte mecánica y la parte electrónica, la parte eléctrica uno lo ve, es algo más visible. Y autodidácticamente uno puede ir adquiriendo conocimientos, ¿no? No es tan complicado, ¿no? Por ejemplo, he visto sistemas de control, de acá la pelota ¿cómo se llama? La pelota, ahorita me olvidé la pelota, ¿cómo se llama esta pelota? Que es bien conocida. Bueno, una planta que queda por la carretera central. Ahí hacían la pelota de Minimol, creo que se llama, Minimol, sí. Minimol, sí, esa es la marca, creo. Ahí hacían, por ejemplo, todo una circuitería, pero era neumático, ¿no? Es interesante, que todo el proceso de control era neumático, ¿no? Con electroválvulas, los pistones, entraba, digamos, en este caso, el elemento que entraba era un aceite, ¿no? El aceite ingresaba y movía los pistones, salía en el estampado, digamos, a la pelota, ¿no? En forma automática, ¿no? El estampado y todas esas cosas. Entonces, era una cosa increíble, ¿no? Y entonces uno esas cosas lo ve, pues, lo puedes ver ahí y te das cuenta, ¿no? Todo el proceso. En cambio, en la parte electrónica no vas a poder ver eso. Ves una caja negra y la caja negra está haciendo todo. La tarjeta electrónica, ¿no? Con elementos pequeños, ahora son mucho más pequeños, son elementos superficiales. Entonces, digo todo esto porque, y es más, como un incentivo, ustedes están en la etapa de intermedia de su profesión, ¿no? Acá todo se puede hacer. Yo he hecho equipos electrónicos que están trabajando 15, 20 años en la industria, sin ningún problema. Me llaman a veces para darle un mantenimiento preventivo. Equipos de control, ¿no? Entonces, una cosa que yo aprendí es que el ingeniero es el que puede darle, ¿no? El que diseña el control de un equipo es el que puede darle tiempo de vida. Y lo hace muy ajustado a las condiciones, a poco tiempo se va a lograr. A veces ustedes han escuchado que dice, es un equipo electrónico que es muy sensible. Cualquier cosa pues se malora. Entonces no es que los equipos no sean muy sensibles, sino que el que lo fabrica lo hacen de esa forma, ¿no? Ustedes se imaginan un producto que venda ¿no? un equipo determinado que, ¿no? A la venta, y que esos equipos duren 30 años, esa empresa se va a la quiebra, ¿no? Le conviene que ese equipo, pues, cada cierto tiempo se malore. Estamos en una
en, digamos, en la época ahora es de consumo, ¿no? De consumo para sobrevivir, ¿no? Industria de consumo más que todo, ¿no? Entonces, los equipos ya se hacen para que duren un tiempo y después ya tienen que comprar otro equipo, ¿no? Y más, ahora estos equipos ya no son tan reparables como eran antes, ¿no? Es mucho más trabajoso repararlo, ¿no? Vienen con elementos, ya ustedes han visto los nuevos dispositivos componentes electrónicos son superficiales. Y que a veces le ponen ciertos códigos que a veces no, así nomás no figuran en los manuales, en la parte comercial, ¿no? Entonces, es un poco más complejo repararlo, ¿no? Entonces, prácticamente la reparación va a salir más caro que comprarse uno nuevo, ¿no? Entonces, le digo con esto de que ustedes tranquilamente, acá la cuestión es la tecnología. ¿Qué cosa es la tecnología? Impensable, ¿no? La sustancia gris. Ustedes ya tienen todo. Hay muchas cosas que están hechas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Juntarlo, ¿no? Es como un rompecabezas, ¿no? Cómo lo juntan cada elemento que ustedes conocen, cada integrador que ustedes conocen, cómo trabaja cada integrador, el integrador 1, 2, el 3, el 4, saben cómo trabaja. Y para una aplicación, ¿qué cosa significa? Escoger el integrador más adecuado, ¿no? Más adecuado para esa aplicación. De esa manera ustedes tienen la performance y el producto de repente más barato y de buena calidad. Esa es la tecnología, ¿no? Lamentablemente acá en el país no se hace eso, no se ha hecho, está muy abandonado, pero para hacer cosas hay muchas cosas por hacer, ¿no? Yo trabajo en empresas textiles, de hecho trabajo en empresas textiles, acá me estaba hablando de agroindustria hace muchos años, una que queda acá por ¿cómo se llama? La avenida, esta avenida que está acá, por el Puente Dueñas, ya por el Puente Dueñas, y me acuerdo sí de esa planta, una planta. ¿Y cómo tomaban, cómo censaban el tipo, ¿no? El color, esas cosas? Ponían unas cámaras especiales, ¿no? Yo entré a reparar parte del sistema ahí, unas cámaras especiales, ¿no? Que de acuerdo a cómo tomaba la imagen, el sistema determinaba, estoy hablando hace muchos años, ¿no? Determinaba, digamos, el tipo de grano que era y lo desviaba, ¿no? Tenía varios canales, ¿no? Lo iba desviando por un lado, por otro lado. Era como que alguien está escogiendo, ¿no? Está escogiendo manualmente el tipo de grano y con eso lo va desviando. Y repito, ¿no? Y se aprende muchas cosas, ¿no? O sea, sí, muchas cosas que se aprenden. En la parte médica también. Ahora todo está en la parte, ¿no? Médica, ¿no? Ahora equipos todos son muchos equipos que se usan ¿no? Para una operación que el médico manipula, son equipos que tienen parte electrónica. Entonces uno para reparar o para involucrarse, ¿no? Esos equipos tiene que saber, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué función cumple? ¿No? O uno ahí tiene un equipo para una aplicación médica, tiene que involucrarse con la parte médica, ¿no? Tiene que aprender, ¿no? El proceso, digamos, biológico, médico, etcétera, ¿no? Es decir, que la electrónica tiene todo un mundo para aprender. Y uno lo aprende por la necesidad, ¿no? De hacer la aplicación, ¿no? Se involucra con eso. Y pues en la parte de en la parte eléctrica, mecánica, conozco muchas cosas. Uno que tiene el motor, digamos, en la misma, en el motor, ¿no? En la parte mecánica. Porque ahora que ustedes saben, de repente que ustedes tienen autos, eh, tenemos la bujía ya. Esas bujías ya no se usan, ¿no? Ya ahí se usan porque es reparado eso. Ahí se usan, digamos, tiristores, ¿no? Los tiristores, digamos, de acuerdo al proceso, digamos, de cómo lo vas a disparar, lo usen sobre tensiones, ¿no? Elevadas, ¿no? Elevadas para que se produzca la ignición, ¿no? Ustedes saben que si yo, por ejemplo, tengo 1000 voltios o 1000 voltios y tengo, digamos, la separación entre electrodo y electrodo es del orden de, digamos, de milímetros nomás, ahí se produce un arco, ¿no? Y para esa distancia el arco se va a producir. Y de acuerdo a la distancia se requiere más tensión o menos tensión, ¿no? De los electrodos. Entonces, todo eso es un mundo, ¿no? Un mundo, ¿no? de aplicaciones, ¿no? Entonces, no solo esto lo estoy diciendo como un sentido de que acá las cosas se pueden hacer, no van a pensar de que acá todo está hecho, no, hay muchas cosas para hacer. Y cosas que se han hecho en otros países y las que se pueden hacer también. Falta el apoyo, ¿no? Simplemente falta el apoyo. Hay muchos talentos acá que tengo compañeros, amistades,
colegas que se han ido al extranjero, ¿no? Y están dictando, son doctores que están dictando conferencias. Y acá no se dice nada de eso, acá se habla solamente del fútbol, digamos, que ganó, pero no se hablan de aquellas personas que están dando, ¿no?, en promoción, dando conferencias, ¿no? Son doctores, digamos, de electrónica, en ciertas especialidades en comunicación, ¿sí? Porque antes yo tuve la suerte de tener buenos docentes, ¿no? Los docentes que me decían en la uni, me acuerdo que algunos eran extranjeros. Y todos los libros que usábamos, todos los libros, tengo acá todos mis libros antiguos, libros en inglés. Todos los libros, o sea, obligado era que saber el inglés. Ahora no sé cómo ahora, no sé cómo es ahora que ahora yo no prefiero leer un libro en inglés, porque los libros que ahora los han traducido están mal traducidos. Y ustedes que recién están adquiriendo conocimientos y están mal traducidos, entonces la cosa se les va a complicar. Les recomiendo que estudien en inglés, eso es importante. Y vean la información en castellano, a veces no. Y a veces veo la información que bajo y está mal la información que bajo. Y yo eso lo sé porque yo tengo la experiencia, pero ustedes que no tienen experiencia van a pensar que la cosa es así. Por eso es bueno que pregunten, ¿no? Pregunten. Pongo una fórmula que profesor, pero en otro día hay otra forma, me pregunten, les demuestro que la fórmula es la misma, solamente que es otro camino o tiene otra presentación, ¿no? Y es importante, ¿no? Entonces acá a eso me refiero esto acá, ¿no? 3, los encontramos en nuestra cotidianidad, desde la nevera hasta el sistema de control de combustión electrónica. Acá estaba lo que estaba diciendo, ¿no?, de los automóviles, justamente que estamos, lo que estaba mencionando, ¿no? Y así como en nuestro propio cuerpo, control de la temperatura corporal, presión arterial. Evidentemente, ¿no? Todo eso es control, ¿no? Entonces acá tenemos el simple acto de señalar con el dedo es un sistema de control. Ahora bien, su aplicación requiere de varias tecnologías como la informática, la eléctrica, la electrónica y las comunicaciones. También existe una fundamentación matemática y conocimiento del proceso a controlar. Evidentemente, acá justamente en control entra bastante matemática, ¿no? Muchos conocimientos de matemática, ¿no? Y muchos, el modelamiento, digamos, de muchos elementos mecánicos y motor. Todo eso tenemos que modelarlo. El modelamiento significa una representación para que matemáticamente podamos desarrollar sus leyes, ¿no? Y de ahí recién empezamos a analizar, ¿no?, el fenómeno del control, ¿no?, cómo se va a comportar el control, ¿no?, con una herramienta matemática. Una herramienta matemática me va a representar, digamos, muy cercano en este caso, un motor, ¿no? ¿Cómo lo representa, ¿no?, el modelamiento matemático, ¿no? De ahí se aplican las leyes ya conocidas, ¿no?, las leyes, por ejemplo, física, ¿no?, las leyes, digamos, del campo magnético, las leyes aprendidas, ¿no?, a medio de circuitos, ¿no? Todas esas leyes, ¿no?, se aplican ahí. Propiedades físicas de los componentes, todo eso se aplica, ¿no? De lo anterior se deriva que los sistemas de control sean un área multidisciplinar, ¿no?, multidisciplinar y transversal a las ingenierías y a las otras ciencias, ¿no?, lo que justamente le estaba mencionando, ¿no? Es un área transversal, ¿no?, justamente, y ahí está de por medio el ingeniero mecánico. Repito, ¿no? No se puede intercambiar, ¿no? El ingeniero mecánico, repito, para que se pase al el ingeniero electrónico, es muy complicado. Lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero un estudio, digamos, ya. Entonces esa es la ventaja. Conceptos de sistema. Conjunto de elementos y reglas que organizados e relacionados entre sí contribuyen a generar un resultado. Poseen características propias que lo definen, que pueden ser constantes, parámetros del sistema, y cambiantes en el tiempo, variables ¿no?, del sistema, las cuales permiten determinar su comportamiento.
O sea, predecir, ¿no? Cómo se va a comportar el sistema ante ciertas situaciones. Acá tenemos la entrada, el sistema, el evento de reglas, ¿no? O sea, justamente esto es lo que va a hacer es el sistema, cómo va a controlar la salida, ¿no? Parámetros del sistema, variables del sistema. Todos esos conceptos vamos a ir comprendiendo poco a poco. Son las herramientas que vamos a usar, ¿no? Es así como cuando le hablamos, ¿qué es el voltaje promedio? ¿Qué es el voltaje eficaz? ¿Qué es el voltaje máximo? ¿Qué es el voltaje pico a pico? Son términos técnicos que ya ustedes lo deben conocer, ¿no? Y acá también ustedes están entrando a este sistema, ¿no? A este curso nuevo, donde hay que aprender también así, las propias terminologías que se usan, que se emplean, ¿no? Digamos, para explicar o redactar acá, ¿no? Lo que es el control. Parámetros del sistema, ¿no? Estructura del sistema, propiedades inmutables o características esenciales o aquellas que no cambian, ¿no? Variables, elementos que sí van cambiando y que evolucionan, además representan de alguna manera la evolución del sistema en el tiempo. La variable es lo que justamente va cambiando, ¿no? A veces cambia. Entrada, sistema, elementos del sistema, entrada, generadas por el entorno, salida, determinadas por el sistema. Entonces vamos a ir con ejemplo. Elementos y reglas del sistema. Variable de entrada. Es una variable del sistema tal que una modificación de su magnitud o condición puede alterar el estado del sistema. ¿No? El sistema, por ejemplo, puede ser un motor, ¿no? Algo que ustedes conocen, ¿no? Un motor de continuo, ¿no? Donde hay una carga acoplada a su eje. Y entonces está trabajando a cierta velocidad, ¿no? Esa carga está, una carga colocada en su eje trabaja a cierta velocidad, digamos, 1000 RPM, ¿no? Entonces, eso puede ser, digamos, el sistema, ¿no? Entonces, aquí dice variable de entrada es una variable de sistema para que una modificación de su magnitud o condición puede alterar el estado del sistema. Lógico, ¿no? Por ejemplo, la carga, o sea, el torque, le cambiamos, le ponemos una carga diferente, estamos cambiando digamos, el torque de la máquina, ¿no? El torque, y entonces eso va a variar la velocidad. Estamos alterando las condiciones. La velocidad es una variable, en este caso del motor, ¿no? Del sistema. Variable de salida es una variable del sistema cuya magnitud o condición se mide. Por ejemplo, la velocidad, ¿no? Estamos midiendo la velocidad. Perturbación es una señal que tiende a afectar el valor de la salida de un sistema, lo que acabo de explicar. Estaba yendo a 1000 RPM a 10 kilos en el eje de la máquina. Y si esos 10 kilos lo cambia a 15 kilos, entonces la velocidad va a variar, ¿no? A eso se llama perturbación. Perturbación es una señal que tiende a afectar el valor de la salida, ¿no? De un sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema, se denomina interna. Mientras que una perturbación externa se genera fuera del sistema y constituye una entrada. Ahí tenemos, ¿no? Lo que estaba mencionando. Modelos conceptuales de sistemas matemáticos. Un modelo es básicamente una herramienta que permite responder interrogantes sobre este último, ¿no? Sin tener que recurrir a la experimentación. 3 elementos esenciales deben estar presentes en todo modelo matemático de un sistema dinámico. Parámetros, características que no cambian en el tiempo. Variables, elementos que cambian en el tiempo. Leyes, principios que definen la evolución del sistema en el tiempo. Por ejemplo, ¿no? En el motor, hablando del motor, claro, el motor, las leyes, ¿cuáles serían? Sabemos que el voltaje de armadura
o del inducido si es un motor de continua. Si aumento la tensión, la velocidad va a aumentar. Si disminuyo la tensión, la velocidad va a disminuir. Esos son los principios, las leyes, ¿no? Que está gobernando a esa máquina, ¿no? O a ese sistema, ¿no? La relación entre sistema y modelos en un principio proviene de la observación. Para comprender los sistemas y para manipularlos, recurrimos a los modelos, parámetros, variables y leyes. Todo eso nos conlleva a presentar un modelo, ¿no? Un modelamiento, en este caso, del motor de continuo. Evidentemente, hay muchos modelos que están establecidos, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? Es un poco difícil encontrar. Evidentemente, si uno entra a un nuevo sistema que no lo conoce, tiene que hacer el modelamiento para poder controlarlo. Esa es la parte básica. Si no hago el modelamiento, no lo puedo controlar. Definición acá. Sistema de control. Es una estrategia que verifica lo que ocurre, ¿no? En realidad, o sea, en el tiempo actual, con respecto a lo que debería ocurrir, objetivo. Y de no existir concordancia, se toman acciones para corregir la diferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de la velocidad de un motor, ¿no? El objetivo es que esa velocidad se mantenga en 1500 RPM. La realidad, ¿no? ¿Qué cosa es lo que puede ocurrir? Que de repente, como expliqué antes, se cambia la carga de la máquina, ¿no? Y entonces, ahí la velocidad va a variar. Y el objetivo es que se mantenga esa velocidad, ¿no? ¿Qué acciones hay que tomar para corregir la diferencia? Por ejemplo, que no se mantiene. De hecho, aumentar el voltaje, ¿no? Si aumenta la carga de la máquina, en este caso hablamos del motor de continuo, y tenemos que aumentar el voltaje, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que al ponerle más carga a la máquina, y si queremos que se mantenga a la misma velocidad, lo que le estoy pidiendo a la máquina es que me entregue más potencia. ¿No? Así, más potencia. Entonces, esa potencia, ¿de dónde ¿a quién se la está pidiendo esa potencia? ¿O de dónde la sustrae? De la fuente eléctrica. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que darle más voltaje, ¿no? Más voltaje, más potencia. Entonces, para que vean ustedes, esas son las reglas, digamos, ¿no? Sistema de control. Arreglo de componentes físicos interconectados de forma que se puedan comandar dinámicamente. Entrada. Vamos a ver ese concepto dinámicamente, digamos, este concepto de acá. Entrada. Estímulo aplicado al sistema de control para producir una respuesta especificada. Todo esto lo voy a explicar ahora con un ejemplo, ¿eh? Para que no sea tan abstracto. Salida. Respuesta obtenida que puede ser diferente a la especificada. Perturbación. Es una entrada que afecta adversamente a la salida. Su sistema que hace de control. Controlador, compensado o regulador. Su sistema a ser controlado, planta o proceso. Perturbación, entrada, salida, sistema de control. La interconexión de componentes formando un sistema de configuración que provee una respuesta deseada, ¿no? Esta, la entrada, sistema, su sistema que hace de control, su sistema a ser controlado. Perturbación. La perturbación ya sabe que es un cambio, ¿no?, de las condiciones que se da de forma aleatoria y imprevistamente, ¿no? Se da de una forma aleatoria. ¿Y qué acción de control se va a tener? Salida o respuesta. Acá está lo que estaba mencionando. Control de velocidad del motor de continua, por ejemplo. Velocidad de referencia. Ahora, con un ejemplo voy a explicar todo este concepto. Acá tenemos una cosa importante. Así sea digital, el control digital, siempre hay de por medio lo que llamamos los amplificadores operacionales. Eso siempre va a estar de por medio, ¿no? Acá se está colocando solamente una cosa sistemática, ¿no? Entonces acá tenemos un motor de continua, acoplamiento mecánico,
sacamos una generatriz tacométrica, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto acá? Este es un sensor. No es que sea la carga, por si acaso. Este dice generatriz tacométrica. Ya más o menos me voy adelantando lo que va a venir después. Generalmente controlamos parámetros físicos. Controlamos presión, fuerza, ¿no? Velocidad, temperatura, ¿no? Y todo eso, lo que antes dije, ¿no? Por ejemplo, el tipo de color, ¿no? Y todo eso son parámetros físicos. Pero la electrónica trabaja con parámetros eléctricos. Entonces acá, esta generatriz tacométrica, ¿qué cosa es? Es un pequeño alternador que está acoplado al eje del motor de continuo y de acuerdo a la velocidad me va a generar más o menos voltaje. Pues una generatriz de alterna o de continua, ¿no? Y entonces su voltaje va a crecer cuando la velocidad sea mayor o va a disminuir si la velocidad es baja, ¿no? Entonces, o también podemos tomar la pista alterna, podemos tomar la señal alterna y sabemos que la frecuencia de esa señal alterna va a depender de la velocidad de la máquina. Entonces, indirectamente estamos midiendo la velocidad o sabiendo la velocidad de la máquina, en qué valor está a través de este sensor, ¿no? Y me ha convertido ese parámetro físico a través de su estructura en una señal eléctrica. Entonces acá esto se llama realimentación negativa, ¿no? En un proceso, vamos a ver más adelante, se llama realimentación negativa porque se opone a un cambio. Si acá la velocidad disminuye, el sistema tiende a darle más voltaje para que no disminuya. En este caso, es el motor. Acá pues se llama gestador, ¿no? Gestador porque la velocidad de referencia. La velocidad de referencia vendría a ser evidentemente un voltaje, ¿no? Que se va a comparar con el voltaje que llegue del sensor. Entonces, con este voltaje de referencia, como vamos a ver más adelante, ya sé en qué velocidad está, ¿no? Al compararlo con la señal de salida, ¿no? Y acá está, veamos, acá está justamente hablando de referencia, es un potenciómetro que llevamos a justo. Acá hacemos el comparador y motor. Motor de fuente continua, acá está el engranaje, ¿no? Entonces, el motor viene a ser la planta, ¿no? En este caso. En otras aplicaciones de la planta es algo más complejo, ¿no? Donde el motor es parte de eso, ¿no? Es lo que acá estaba indicando, ¿no? Es un sistema, digamos, el motor. Porque va a controlar un sistema mucho más complejo, ¿no? Va a controlar una máquina, por ejemplo. En la planta sería la máquina, ¿no? El motor es una parte de eso, ¿no? Clasificaciones de los sistemas de control. Son muchas las clasificaciones posibles de realizar. Aquí se presentan algunas mediante topología de los sistemas de control. Sistema de control de lazo abierto, lo que estaba mencionando. Sistema de control de lazo cerrado. El lazo abierto. Acción de control independiente de la salida. Para su buen desempeño se requiere de una buena calibración si el proceso a controlar es estable. No hay riesgo de inestabilidad. O sea, esto, los sistemas de lazo abierto, lo que se hace es un cálculo de acuerdo a la señal de entrada y puede predecir la salida, qué es lo que va a salir. Entonces, no hay realimentación, solamente el sistema es de acuerdo a la entrada, no los cálculos y las calibraciones se determinan a la salida, qué es lo que va a salir. Acá tenemos a ustedes, acá está el controlador o regulador, señal de excitación, variable de control, actuador. ¿A qué le llamamos el actuador?
Por ejemplo, ya eso lo voy a explicar más adelante, pero el actor vendría a ser el que va a dar la orden para que en este caso veamos esa acá para que el motor trabaje. Acá. Ustedes saben que las señales se procesan y ¿quiénes procesan esas señales? Son los transitores, son los integrados, ¿no? Procesan la información, pero todos esos componentes manejan corrientes muy pequeñas, ¿no? Miliamperios. Entonces alguien le tiene que dar el comando al motor, ¿no? Para que la tensión que va a salir no va a manejar 1 amperios, ni 1 amperio, va a manejar 40 amperios, 30 amperios. Entonces, ese elemento que va a ser, ¿no? Darle la orden al motor, ¿no? Entregarle más voltaje, ese elemento se le llama actuador. Por ejemplo, hablando de la parte electrónica, todo mi proceso, todo mi sistema de control, finalmente indican que hay que darle más voltaje. Entonces, de repente acá salen pulsos que me van a manejar qué cosas a un puente semi-controlado o controlado completamente, ¿no? De tristores, para darle la tensión apropiada. Puede ser también un sistema trifásico, ¿no? Entonces, ese puente de tristores, o controlados o semi-controlados, vendría a ser el actuador. Se le va a entregar los 100 voltios a 30 amperios, 50 amperios. Ese es el actuador. Está actuando sobre la planta. ¿Quién es la planta? El motor. Aquí está, ¿no? Planta o proceso. Perturbación en este caso puede ser la carga, ¿no? La carga acoplada al FMI. Y la señal de salida. Que para mí, por ejemplo, puede ser la velocidad. Estoy controlando la velocidad. Las características más importantes de estos sistemas son la exactitud que queda determinada por la calibración, ¿no? No tiene problemas de inestabilidad. Este cuando se las abiertas, ¿no? Son menos exactos, son de alta sensibilidad, son económicos simples en su ingeniería y de poco componente. Acá hablando justamente del motor, ¿no? Yo lo puedo trabajar a lazo abierto si pongamos ese motor. Porque yo sé que cuando le inyectamos, digamos, un voltaje determinado, está a una velocidad. Se puede trabajar en lazo abierto, ¿no? Pero sucede lo que acá está indicado, ¿no? Que no hay mucha exactitud. Estabilidad e inestabilidad de un sistema. La estabilidad de un sistema de control es su propiedad más importante, tanto es así que podemos decir que no se puede hablar de sistema de control si este no es estable. Un sistema es estable y responde con una variación finita a variación infinita. Eso es señal de entrada. Si se considera una señal lineal e invariante en el tiempo, la inestabilidad del sistema supondrá una respuesta que aumenta o disminuye de forma exponencial o una oscilación cuya amplitud aumenta exponencialmente. Esos son los sistemas inestables, ¿no? Vamos más adelante a explicar a ver, más detalladamente este fenómeno, ¿no? Que es el fin de todo, ¿no? Sistema de control estudiamos por esto. Estudiamos justamente para darle estabilidad, ¿no? A un sistema, ¿no? Por ejemplo, si yo deseo que la velocidad sea 1500 RPM, que esa velocidad sea constante. A cualquier tipo de variación, perturbación, venga donde venga, esa velocidad se va a mantener. Todos los recursos que uno va a estudiar, va a aplicar, el objetivo es ese. Un sistema estable es un sistema dinámico con una salida limitada o acotada, como se pone a una entrada limitada, ¿no? Aquí está, ¿no? Estamos hablando acá de la salida, ¿no? La salida. Diferentes formas que se puede presentar. Acá, por ejemplo, sería la más, ¿no? Tiende, digamos, a estabilizar. Acá una pequeña perturbación, pero después se estabiliza. Son diferentes formas que se presentan, ¿no? Acá el sistema oscilante todo el tiempo, ¿sí? Marginalmente estable, ¿no? O sea, que acá se mantiene dentro de un rango determinado, pero está oscilando.
de lazo cerrado. Se compara, ¿no? Acá, no, de lazo cerrado. Un control de lazo cerrado se compara la entrada y la salida a una diferencia que es el error, ¿no? Y se usa la diferencia para un error como acción de control. Se requiere, por lo tanto, de una reglamentación la cual genera posibilidad de inestabilidad. Acá tenemos entrada, señal, ¿no? A este le llamamos el set, muchas veces set point, ¿no? Y la referencia. Acá tenemos, se compara acá la positiva con la señal negativa, se reglamenta negativamente. Esta señal de error entonces va al controlador. Este es el controlador que va a basado en eso, va a amplificar la señal, va, como se llama, una vez amplificada, le va a entregar, digamos, el valor o la potencia adecuada para corregir. Elementos de un lazo de control, sistema controlador, actuador puede incluirse en el sistema a controlar, medidor, sensor más traductor, el medidor, sensor más traductor. En todo sistema de control, de hecho, están lo que llamamos los sensores, ¿no? Acá tenemos la salida deseada, comparador de detector, señal de error, variable de salida, actuador o accionador, lo que estaba mencionando. La salida del controlador generalmente no va de frente a la planta, ¿no? Hay alguien que le tiene que ayudar. ¿Quién es? El actuador. Esto puede ser una electroválvula, por ejemplo. Acá le entregan miliamperios a la bobina de electroválvula y va accionando. Va accionando para controlar la planta o el proceso, ¿no? Acá tenemos un EDT, ya hablando matemáticamente hablando, es igual a RT menos DT. O sea, EDT y RDT menos DT. Esta es la señal de error. Cuando son iguales, evidentemente el error es cero, ¿no? No hay nada que procesar, ¿no? Y todo el proceso sigue normalmente su funcionamiento, ¿no? En este sistema pueden ocurrir dos casos. Que la señal de error sea nula, que la señal de error no sea nula. Esta señal de error actúa sobre el elemento regulador que a su salida proporciona una señal que a través del elemento accionador influye en la planta o proceso para que la salida alcance el valor previsto, ¿no? O establecido, ¿no? Y de esta manera el valor sea nulo, ¿no? O sea, llegamos a la velocidad preestablecida, entonces el error se hace cero, ¿no? Y como el error se hace cero, ya no hay nada que corregir. Y el sistema se mantiene, digamos, trabajando bajo esas condiciones. Esto es algo similar. Acá ven ustedes, ¿no? Esta parte de acá, final de error, que dice, es el dispositivo encargado de comparar el valor de la referencia con el valor de la reglamentación, ¿no? El resultado de dicha comparación constituye el error de funcionamiento o desviación de la salida con relación al valor previsto. Para realizar tal comparación se utilizan diversos procedimientos tecnológicos según el tipo de señal, ¿no? De comparar. Eléctrico, neumático, de posición, etc. Acá tenemos otra forma de verlo, ¿no? Acá dice que es el dispositivo encargado de amplificar y modificar adecuadamente la señal de error, que le proporciona el comparador con el fin de que la acción de control sobre el sistema sea más eficaz y presente, ¿no? Simplemente acá está hablando de los diferentes partes, ¿no? Y acá dice mejores características de funcionamiento en cuanto a precisión, ¿no? Estabilidad, tiempo de respuesta y sobre oscilaciones. Estos son detalles que lo iremos viendo más adelante. Acá ya habla tipo de regulador, ¿no? Esto ya toma de cómo se controla, digamos. Saben que hay diferentes técnicas para conseguir el objetivo que es la estabilidad del sistema, ¿no?
Ya. Vamos a eliminar el calentador sensor, ya les he explicado eso, acá lo está indicando. Acá tenemos un control de temperatura en un horno todo o nada, ¿no? Todo o nada significa que se energiza y después se desenergiza, ¿no? Es un control on-off. Aquí es algo que ustedes tienen de repente en su domicilio, ¿no? Saben ustedes. Acá tenemos, este es un contactor que energiza. Acá tenemos un calefactor, ¿no? Y acá tenemos un termostato. Entonces, cuando llega a cierta temperatura, ese termostato se va a abrir, ¿no? Y al abrirse, no, aquí tiene un contacto auxiliar que va a hacer que la tensión, que digamos, se abre este contacto y entonces este contactor se desenergiza, ¿no? Y entonces se abre. De tal manera que acá ya no le entrega energía a esta resistencia calefactora y por lo tanto va a tender a enfriarse, ¿no? Una vez que llega a cierta temperatura, digamos, menor, ¿no? Digamos, supongamos que el objetivo sea 100 grados, cuando llegue de repente a 95 grados, de vuelta, ¿no? Acá el sistema va a dar la canasta para que cierre contacto, ¿no? Y de vuelta se energiza. Eso se llama control todo o nada, ¿no? O no, ¿no? Profesor, disculpe, ¿me puede escuchar? Sí, lo escucho. Disculpe, profesor, no se le escucha muy bien, o mejor dicho, no se le está entendiendo muy bien. Creo que su micrófono A ver. distorsiona un poco su voz. ¿Así? A ver, ¿aló? Si por favor podría hablar un poquito más fuerte. Ya, ok. Ya, a ver, ¿se escucha bien ahora? ¿Aló? Sí, Ya, Profesor, ahora sí se sí, escucha bien. ahora sí. ya está un poco alejado acá. Lo que pasa es que estoy en otra computadora que se me ha fallado la otra. Ya, ok. Les estaba mencionando entonces de que acá tenemos, ¿no? Un control de temperatura que es todo o nada, ¿no? Que es algo similar que usted tiene de repente, ¿no? Digamos, en su ducha, ¿no? ¿No? Que es para calentar el agua y después a una temperatura se gradúa y después se abre, ¿no? Ese es un tipo de control, ¿no? Acá está la referencia, vean ustedes, traductor, termostato, ¿no? El detector de error. Evidentemente es un sistema muy simple, de tal manera que para un proceso, digamos, en este caso, si yo quiero una temperatura adecuada para, digamos, en este caso quiero bañarme en una temperatura, no se requiere que sea exacto, ¿no? Entonces, hay procesos donde que hay un mejor del 10, 20%, no va a afectar en nada, ¿no? Pero hay otros procesos donde sí, que varía un grado, lo más un grado centígrado la temperatura, el proceso puede ser que el producto en este caso no salga adecuado, ¿no? Entonces, todo es relativo en ese aspecto, nada más. Control de tensión de una banda de papel. ¿No? Acá tenemos, entonces, es el proceso, ¿no? Detector de error, regulador, reaccionador, válvula, acá hay una válvula, por ejemplo, proporcional, actuador, ¿no? Planta, ¿no? Acá, por ejemplo, está trabajando aire comprimido, traductor, que es el que, ¿no? Va justamente a hacer la conversión de una señal física a una señal eléctrica, ¿no? Este es un sensor de tensión, ¿no? O sea, tensión, ¿no? Y esto justamente se usa mucho, esto acá se usa mucho, esto lo he visto en textiles. Ustedes saben que el grosor de la tela, ¿no? Hay diferentes tipos de tela, y el grosor de la tela, ¿por qué sale más grueso o más delgado? ¿No? Justamente es parte del proceso, ¿no? Aquí hay dos motores que están ligados y se hace que uno esté un poquito a mayor velocidad que el otro, ¿no? Se va controlando ambos motores. Y si un motor gira un poquito mayor al otro motor, entonces acá se produce una tensión, ¿no? Y basado en eso se logra, digamos, el espesor no, perdón, el grosor de la tela, ¿no? Ese es un proceso muy interesante, ¿no?
Control de caudal en una tubería, ¿no? Algo muy conocido acá, ¿no? ¿No? Acá se consigna, proceso, acá está el líquido que entra, está la electroválvula, que va a dejar pasar más o menos combustible, ¿no? Vamos a ver acá. Control de temperatura en un establo, bueno, ¿no? También acá tenemos un poco más elaborado, ¿no? Convertidor de frecuencia, ¿no? Motores de ventiladores, ¿no? Sensor de temperatura, en este caso el parámetro que quiero controlar es la temperatura, ¿no? Control del nivel de un depósito, ¿no? Es algo muy conocido, ¿no? ¿No? Tratar de que el nivel del, ¿no? En este caso del líquido, se mantenga constante, ¿no? Acá tenemos el actuador, que son las válvulas, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un voltaje de referencia, que esto va a ser, digamos, ¿no? Que muchas veces acá hay un potenciómetro, que de esta manera que esto se mueve a través del eje de un, ¿no? En este caso acá, digamos, de acuerdo a la posición que tiene acá esta boya, ¿no? Se va a mover acá, ¿no? Y con esto tenemos un voltaje, digamos, determinado que va a censar, ¿no? Vean ustedes que acá, por ejemplo, el nivel de líquido lo está haciendo de esta forma, ¿no? Esto se hacía muy antiguamente, ¿no? Ahora ya es muy diferente, ¿no? Pero es el principio para que trabaje, ¿no? Estamos traduciendo entonces, en este caso, la altura, lo estamos traduciendo en un nivel de voltaje, ¿no? Ese es el traductor que estamos usando. No se olviden, acá, este es los circuitos operacionales se usan mucho en todos estos sistemas de control, ¿no? Acá yo puedo colocar condensadores, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para darle una respuesta al sistema, ¿no? Yo puedo hacer más lento, digamos, ¿no? Una respuesta más lento para que yo me adecue a la respuesta del sistema, ¿no? Un motor de continua que su voltaje varíe de 10 voltios a 20 voltios, no es que la velocidad va a aumentar instantáneamente, no tiene un proceso de crecimiento por la inercia de la máquina, pero la parte electrónica sí lo procesa inmediatamente, ¿no? Y ahí viene la situación, ahí viene la parte del asunto que es llevar la parte electrónica que controla, llevarlo a la misma, o darle la inercia apropiada para que lo siga al sistema, ¿no? En este caso al motor, ¿no? Acá los componentes que forman un sistema de control de un sistema hidrológico constituido por una persona cogiendo un objeto son los ojos, los brazos, las manos y el cerebro. Haga la relación acá, bueno, es un ejemplo acá, que si en el siguiente circuito de control explica, acá bueno, acá son unos ejemplos que están dando. Bueno, esta es la parte, digamos, ustedes, actuadores, motor paso a paso, válvula proporcional, ¿no? No se olviden que los actuadores son los elementos que están recibiendo la orden y ellos lo van a ejecutar, ¿no? Ellos van a ejecutar la orden recibida, ¿no? Del sistema del microcontrolador, por ejemplo, ¿no? Ellos son los llamados actuadores. Esta es una válvula, por ejemplo. Y acá he puesto este circuito que justamente quiere explicar los conceptos que acabo de mencionar en antes. Con este circuito lo voy a explicar. ¿Ya? Esto lo voy a explicar en Word. Vamos a ver acá. Acá está la planta, es el motor. Motor de continuo. Y entonces vamos a ver cómo trabaja este sistema.
El objetivo acá, por ejemplo, es mantener la velocidad 1200 RPM, independiente de la variación de la carga, ¿no? La carga puesta en 10 kilos, 15 kilos, y yo decido que la velocidad se mantenga. ¿Por qué varía la carga? Porque mi proceso así me lo exige, ¿no? Entonces, el objetivo es que esta velocidad se mantenga muy cerca o igual a este valor. Para eso, como quiero controlar la velocidad obligadamente, como antes mencioné, tenemos que cambiar, tenemos que colocar un traductor o un sensor ¿no? Que ese parámetro físico que es la velocidad lo ponga, ¿no? Una señal eléctrica. Entonces acá usamos una propiedad, ¿no? Tenemos acá un eje, perdón, un disco dentado que va acoplado al eje del motor. Y este es un material magnético. Acá tenemos un sensor llamado magnetic pickup, de tal manera que cuando esta parte que está lleno, que es el imán, esté frente a este elemento, manda un pulso, ¿no? Y cuando está en la parte hueca, donde no va a encontrar, en este caso, al imán, porque está acá hueco, simplemente no manda el pulso. Entonces, con esto hemos logrado que este parámetro físico, que es la velocidad, se convierte en un parámetro eléctrico, donde vamos a tener acá entonces, vamos a tener una señal de repente de esta forma, ¿no? Donde acá tenemos una señal periódica T y la frecuencia, ¿no? Inversa. Si varía la frecuencia, si varía el tiempo, entonces varía la frecuencia también. De tal manera que indirectamente, a través de este traductor o este sensor, estoy viendo o controlando la velocidad. Entonces acá sería, repito, que estoy realimentando la salida, que es la velocidad. Esa es la variable que quiero controlar. Acá, evidentemente, a través de un atenuador, esa salida la estoy realimentando a este punto, ¿no? Y acá hay un concepto. Vean ustedes, este es el controlador. Este es un integrado que es el LM2107, ¿no? ¿Qué es lo que hace este controlador? Acá ya está, digamos, está diseñado. Aquí está para que el voltaje de 3, lo vamos a poner acá. Para que este voltaje B3, que voy a leer acá, ¿no? En el pin 3 de este integrado, este voltaje B3, sea proporcional a la frecuencia. En otras palabras, la frecuencia, ¿no? del sensor, de esta señal, ¿no? Del sensor que me ha convertido velocidad en frecuencia, que es un parámetro eléctrico, esa frecuencia me está llevando la información indirectamente de la velocidad de la máquina, ¿no? Y yo, en este circuito de control, yo estoy haciendo que este voltaje 3 sea proporcional a la frecuencia. En otras palabras, estoy diciendo que el voltaje B3 va a ser proporcional a quién, ¿no? A la velocidad, ¿no? O sea, ya lo ligué todo. Y vean ustedes acá este circuito que está acá. Bueno, ya lo conocemos. Esto justamente es un circuito operacional, ¿no? Y acá está llegando al pin más y acá al pin menos. ¿Y qué es lo que llega al pin menos? Acá hay un potenciómetro. Entonces, vean ustedes, vamos a dibujar ese más o menos. Este es el potenciómetro, vean ustedes, ¿no? Y entonces acá, generalmente, esto está graduado, ¿no? Vean ustedes acá. Se gradúa. Evidentemente, es un equipo un poquito antiguo, pero generalmente en los equipos antiguos donde uno ve todos los conceptos, ¿no?
equipos muy modernos como los equipos digitales, ya todo es programación, ya no se puede ver esto tan claramente, ¿no? Acá podemos estar grabado, ¿no? Acá puede ser 0 RPM, acá puede ser 300, ¿no? RPM, ¿no? Acá puede ser, digamos, 1000 RPM, por ejemplo, ¿no? Y acá está 1200, digamos, 1200 RPM. Por decir algo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Vamos a poner acá. Y entonces, vamos a poner esto acá, por acá, este de acá, 1200 RPM. Entonces acá está el dial, ¿no? El que señaliza acá está, digamos. Le he puesto en esa posición. Y a esto se le llama justamente voltaje de referencia, ¿no? Que está traducido a un voltaje, ¿no? Entonces acá yo puedo poner, acá por ejemplo, supongamos que esto sea 4 voltios, ¿no? Acá 4 voltios, ¿no? O sea, los voltajes son idénticos. Esto viene a ser como, ¿no? Lo que hemos visto antes en diagrama de bloques, ¿no? El más y el menos, lo que hemos puesto acá así. Hemos puesto acá una cruz. Acá hay una señal de referencia, ¿no? Y acá está la señal realimentada, ¿no? El error, digamos, ¿no? El error acá, realimentada. Como los voltajes son idénticos, evidentemente, estos voltajes de acá sale un voltaje, vamos a suponer, aquí hay un voltaje que sale, ya, prácticamente vamos a ver de frente acá la salida. Acá vamos a ver que haya 17.4 voltios, supongamos, ¿no? La velocidad, repito, es igual a la velocidad 1200 RPM, acá le he calibrado 1200, entonces los valores coinciden, y eso acá me tiene un voltaje de salida. Ese voltaje de salida del circuito operacional hace que por acá circule una corriente por este colector, y acá hay una caída de voltaje, ¿no? Entonces acá 17.4 voltios, supongamos que yo he tomado una foto, ¿no? Una foto al sistema, he medido, todo está normal, la carga de 10 kilos, la velocidad de 1200 pm, todo está, digamos, estabilizado. Acá en 7.4, como acá es un darrito, 0707, entonces acá sería 16 voltios, ¿no es cierto? 16 voltios. Este es el VT, digamos, el VT. En la armadura de este motor de continua. Y entonces acá el sistema está trabajando, la velocidad que me da es 1200, la carga es 10 kilos, y todo trabaja normal. Todo está trabajando normal. Entonces acá viene lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Con este diagrama se van a entender todos los conceptos que hemos vertido en la... Vamos a ver. Me pregunta si no hay nuevos conceptos, porque acá veo su pregunta. ¿Ya? Y que te manden manual. Ya. Acá fue que notar el plan nuestro, la parte maneja para esto. ¿Te parece que ya lo han visto en otro sitio? Sí, ya. Ya, ok. Vale. Acá tenemos entonces la velocidad, vamos a hacer acá lo siguiente de ustedes.
Esta es la velocidad n, ¿no? Está en 1200 RPM. Este es mi tiempo cero. Con este circuito le voy a explicar todo lo que ahí todo lo que hemos expuesto en antes. Y como ustedes es parte electrónica, entonces están un poco más familiarizados con los fenómenos que suceden acá, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Tenemos, repito, estas condiciones. Acá en el pin 7 hay 4 voltios, en el pin 3 hay 4 voltios, el 4 está en el menos, el 4 está en el más. Vean ustedes que acá hay un Zener, ¿no? O sea, es importante donde yo coloco acá la referencia, que es un voltaje estable, constante. Este Zener lo que me produce así varía el BCC, que es 28 voltios. Acá la tensión es constante, ¿no? Y Zener lo va a fijar. Entonces acá yo ya sé que 4 voltios significa 1200 RPM. Todo eso está calibrado ya. Entonces tenemos esta condición. ¿Qué sucede si esta carga de 10 kilos, porque mi proceso así me lo está exigiendo, pasa a 15 kilos? ¿Qué va a suceder? Intuitivamente yo ya sé que la velocidad va a disminuir. Y si esta velocidad acá cae. Esta es una cosa que ya depende de la máquina, ¿no? El comportamiento de la máquina va a caer. Y vamos a suponer que esto cae, vamos a poner, de 1200 cae a 1000, vamos a poner, ¿no? Para darle un valor. A 1000 RPM. Entonces, pues vamos a verlo en cámara lenta. ¿Qué es lo que el sistema va a hacer? El sistema dice, bueno, el voltaje V3 es proporcional a la frecuencia, ¿no? Es proporcional a la frecuencia que está detectando el sensor. Entonces, si la velocidad disminuye, la frecuencia disminuye. Y si la frecuencia disminuye, el voltaje en ese pin 3 ha disminuido. Y supongamos llegó a 1000 RPM, ¿no? Y eso de acá, esto representa que el voltaje acá es 3.5 voltios, ¿no? 3.5 voltios. 3.5 voltios. Y entonces acá, ¿qué sucede? En el pin 7 hay 4 voltios, eso nadie lo está moviendo, ¿no? Porque eso está fijo, ¿no? Porque 4 voltios representan 1200 RPM, ¿no? Ya. Entonces acá cuando el punto 4 llega a 3.5 voltios, indirectamente el sistema está sensando que la velocidad ha bajado, ¿no? A través del voltaje. No, electrónicamente el sistema ha detectado que ha habido una disminución de la velocidad. Si acá el voltaje en el pin positivo de este circuito operacional está en 3.5, entonces el negativo le va a ganar. Como el negativo es mayor que el positivo 3.5, ¿qué va a suceder con este voltaje de esto cero? Va a disminuir. Este voltaje de esto cero va a disminuir, ¿no? Y si disminuye el voltaje en la base de este transitor, va a hacer que esta corriente que circulaba va a disminuir. Y si disminuye esta corriente que circula por esta resistencia de 470 ohmios, va a hacer que la caída vaya a disminuir. Y si esa caída disminuye, supongamos que este voltaje llegue acá a 25 voltios, ¿no? Supongamos, disminuye de tal manera que acá el voltaje va a ser 25 voltios. Supongamos, ¿no? 25 voltios. Entonces acá, este nuevo voltaje, ¿cuánto va a ser? 25 menos 1.4 va a ser, vamos a poner acá, el voltaje de T, entonces, ha crecido a 24, 23.6 voltios. Y si el voltaje crece a 23.6 voltios, entonces, este VT, ¿eso qué va a significar? Que acá ha aumentado el voltaje de la armadura y el motor va a girar a más velocidad. Y esto puede suceder lo siguiente, ¿ven ustedes acá? Que de repente lo
no es sobrecompensado y la velocidad puede irse un poco más, ¿no? El sistema se da cuenta de eso, entonces ya lo trata de regresar un poco menos, ¿no? Acá, y después el sistema tiende a estabilizarse. Justamente lo que se va a estudiar en el presente ciclo es justamente el modelamiento, la técnica, digamos, en cuanto a la, ¿no? De usar las herramientas, ¿no? De control justamente, ¿no? Las cosas que acá se producen, ¿no? Cómo el sistema se vuelve inestable, ¿no? o se mantiene en la estabilidad. Y basado en esto, explicamos lo siguiente, ¿no? Este transitor Darlington, vean ustedes acá, este circuito integrado generalmente entrega corriente pequeña, ¿no? 1000 amperios, 5000 amperios, 8000 amperios. Pero acá este motor requiere, digamos, 5 amperios. Entonces, este es mi control. Él no le puede entregar los 5 amperios. Pide ayuda. ¿Quién le da esa ayuda? Este elemento de potencia. Este vendría a ser mi actuador. Ya. Sí, por favor. Sí, sí. Y baja ¿cómo se llama? Baja para que quede protegido la alarma. Entonces, este vendría a ser mi actuador, ¿no? Vean ustedes, para este caso, ¿no? Entonces no se olviden ese concepto. El actuador es el que va eh, a ejecutar la orden, digamos, ¿no? Supongamos que este sea mi controlador, ya. Finalmente le da la señal, ¿no? Entonces, este elemento es el que va a ejecutar la orden, ¿no? Porque generalmente es de alta corriente, ¿no? Esto puede ser una electroválvula, digamos, ¿no? Otra aplicación, ¿no? Podría ser. O puede ser un contactor también. Entonces, los elementos que manejan fuerza, manejan corriente elevada, son los actuadores, generalmente en un proceso, en un sistema de control, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en antes, entonces ya con esto queda claro qué cosa es el actuador, ¿no? Este va a ser mi control. Mi control es el que va a procesar la información, ¿no? Este vendría a ser mi sensor, ¿no? Mi sensor siempre se usa para convertir mi parámetro físico en un parámetro eléctrico. Si es temperatura, por ejemplo, ¿no? A voltios, por ejemplo. Entonces, acá tenemos el actuador. Ahora, acá repito otra cosa. ¿Por qué había de acá una especie de sobrecorrección, digamos, ¿no? Le entraba mucho voltaje. Eso sería lo que no te expliqué. Cuando acá el voltaje le coloqué de 10 a 15 kilos, esta velocidad cae, pero no cae bruscamente, ¿no? Tiene un proceso, ¿no? Un proceso, ¿no? Que evidentemente puede ser 3 milisegundos, 10 milisegundos, 20 milisegundos. Eso va a depender de la máquina, ¿no? De la inercia de esta máquina, ¿no? Si es un motor de 2 kilos, o si es un motor de 300 vatios, si es un motor de 10 kilos, etcétera, ¿no? Todo eso está ligado a eso, ¿no? Y entonces acá el sistema detecta eso, pero la parte electrónica, repito, como expliqué antes, él reacciona en el orden de microsegundos, ¿no? Entonces nosotros no podemos hacer que vaya a tanta velocidad, lo que antes mencioné. Él se tiene que adecuar a la reacción de este motor. ¿Y este motor cómo sé cuál es su reacción? Porque este motor ya está modelado. Tiene un modelamiento, digamos, de eso vamos a ver más adelante, ¿no? Matemáticamente, ¿no? Compuesto por bobinas, por resistencias, ¿no? Hay un modelamiento de eso acá. Entonces, de esa forma yo puedo predecir, o puedo adaptarlo al comportamiento de la máquina. De ahí donde acá a estos circuitos operacionales se le coloca, digamos, filtros, se le coloca resistencia con condensadores, ¿no? Siempre acá se usan condensadores, ¿no? En la realimentación. ¿Para qué? Para darle la inercia, ¿no? Darle la inercia al sistema, ¿no? Para que lo pueda seguir. Se le da una inercia apropiada,
Porque, ¿qué puede suceder, digamos, si no hago esto de acá? El sistema de repente va a estar en este plan, va a estar, digamos, de repente va a estar, como antes se mostró también, ¿no? De repente el sistema empieza, ¿no? Empieza, digamos, ¿no? En forma permanente, ya el sistema ha perdido estabilidad, ¿no? Entonces acá el esfuerzo, todo este proceso que uno va a tener que hacer es en este caso de acá. Vean ustedes, este es mi tiempo cero. A esto se llama la respuesta dinámica, ¿no? La respuesta dinámica de mi sistema. ¿Cómo va a responder? Quien va a determinar esa respuesta dinámica es, en este caso, el motor. Él me va a dar, digamos, el compás, ¿no? Y esto está ligado a la parte justamente del control, ¿no? Entonces, en este sistema que se llama realimentación, está realimentado, no es a lazo abierto, está realimentado. Siempre que yo controlo un parámetro, velocidad, temperatura, el sistema está realimentado. Y vean ustedes acá, de repente acá se estabiliza, pero no llega a los 1200. Puede llegar a 1190, digamos, ¿no? Entonces acá el sistema se ha estabilizado, pero en un valor un poco menor, o un valor un poco mayor. De repente ese porcentaje, esa variación no afecta a mi proceso. O de repente si le afecta tengo que hacer entonces otra forma de hacerlo, enfocarlo para hacerlo más preciso, ¿no? Todo va a depender del producto que quiero, ¿no? La exigencia del producto, ¿no? Si debe ser 2200 exactos o no. Entonces para eso se adecua el sistema de control, ¿no? Entonces temas sobre esto de acá, yo creo que con esto, ¿no? Ustedes ya los conceptos que acabo de mencionar en la exposición, yo creo que con esto queda un poco claro, ¿no? No sé si hay alguna consulta, una pregunta sobre esto, pregunten nomás si tienen alguna inquietud, ¿no? Aunque es un poco parte teórica, ya vamos a empezar a ver la parte, ¿no? La parte matemática. Y para esto justamente son las ecuaciones diferenciales, ¿no? Son transitorios, permanentemente van a haber transitorios. Entonces ahí se va a tener que estudiar el comportamiento. Y cuando se hace un modelamiento, ahí intervienen las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, ahí se va a ver, digamos, ¿no? Hacer el modelamiento para después ver los conceptos, ¿no? La ubicación de las raíces, por ejemplo, ¿no? De una ecuación diferencial. ¿Qué significa eso? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, si no hay una pregunta, vamos a continuar sobre esto de acá. Aquí hay otros conceptos ya un poco enfocados de otra forma. Otros conceptos acá. ¿Qué es un sistema de control? Sobre esto hay diferentes formas de explicarlo, diferentes enfoques que le dan, ¿no? Como recién estamos comenzando el curso, más o menos, para que ustedes también vean, ¿no? Aquí dice, ¿qué es un sistema de control? Es un sistema o subsistemas que están constituidos por un conjunto de componentes que regulan el comportamiento del sistema para lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo en este caso? La velocidad, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Variable controlada es la cantidad o condición que se mide y controla, ¿no? Evidentemente yo para ver la velocidad, no, tengo que medirla, ¿no? Saber en qué valor estoy. Variable manipulada es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos variado el voltaje de DSUT, el voltaje que llega a la armadura del motor, ¿no? Sistemas. Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado. El sistema que vendría a ser acá en este caso, lo que está acá, ¿no? Todo esto de acá en el sistema, ¿no? Está incluido, digamos, al motor, que es ¿no? El objetivo final, que me controla la velocidad, y todo lo que está acá.
Es todo un sistema eso, ¿no? Las perturbaciones, justamente acá, por ejemplo, ¿cuál sería la perturbación? ¿No? La perturbación acá sería, la perturbación sería acá justamente que he hecho un cambio de carga. La carga pasa de 10 a 15 kilos. Entonces, el sistema ha sido perturbado, ¿no? Porque estoy colocando otra variable acá diferente, ¿no? En vez de 10 kilos, 15 kilos. Entonces, esa vendría a ser la perturbación. La perturbación también podría ser acá. ¿Qué pasa si este voltaje varía? Aumenta, digamos. Estando en 1200 RPM. Aumentó, digamos, 20%. Entonces, esa tensión acá se va a establecer, ¿no? Acá se va a reflejar. Estaba en 16 voltios, va a aumentar. ¿Por qué? Porque ha aumentado acá la tensión. Y entonces el sistema reacciona acá, ¿no? Va a reaccionar para que de vuelta se ajuste al valor preestablecido, ¿no? Entonces sería una perturbación, un cambio acá, por ejemplo, ¿no? Control, control realimentado, ¿no? Se refiere a una operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia. Claro, ¿no? La diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia. Vean ustedes de referencia, ¿no? Y lo continúa haciendo con base a esta diferencia. Es decir, acá el sistema va a seguir corrigiendo mientras haya la diferencia, ¿no? Cuando ya la diferencia sea casi cero, el sistema ya se estabiliza, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Los componentes básicos del sistema de control, objetivos de control, la entrada, componente del sistema de control, resultado o salida, ¿no? Ya eso ya quedó claro acá. Ejemplo de un sistema de control acá, bueno, acá vean ustedes motor de control de la velocidad en reality. Sí, pues es reality, es justamente lo que llamamos el mínimo, ¿no? Time mínimo, ¿no? Cómo se controla el mínimo, el motor, ¿no? Que está, digamos, no se está moviendo, digamos. Está encendido, pero está en mínimo, ¿no? Entonces, es todo un proceso acá, ¿no? Acá es un poquito más complicado por cuestión mecánica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Clasificación de los sistemas, ya hemos visto, ¿no? Las abiertas, las cerradas. Claro, acá está, ¿no? El sistema de control de los abiertos son sistemas en los cuales la señal de salida no afecta a la acción del control, ¿no? O sea, no interviene, ¿no? Porque no se realimenta, ¿no? Dicen, estos sistemas no se mide la señal de salida ni se realimenta para compararla con las entradas. Entonces, estos sistemas de acá no son sistemas estables, ¿no? No hay ningún problema. ¿Por qué viene la parte de la inestabilidad? Viene por lo siguiente, señores. Viene acá por lo siguiente, ¿no? De que acá el sistema puede estar, digamos, corrigiendo, ¿no? Y de repente sobrecorrige, entonces hace que la máquina eh, le quita tensión, digamos, ¿no? En otras palabras, si la tensión que está variando acá no siga el movimiento, ¿no?, a la inercia de la máquina, entonces se va a producir un sistema de inestabilidad, ¿no? Va a querer corregir y va a estar, ¿no?, alrededor del punto de n, que es la velocidad objetivo, va a empezar a corregir, pero está así. Entonces ese sistema es inestable, un sistema oscilante, ¿no? Acá dice sistema de los abiertos. En la práctica estos sistemas de control solo se usan cuando se conocen las relaciones entre la entrada y la salida del sistema, ¿no? Entonces sabemos, digamos, que a un voltaje de entrada sabemos qué voltaje de salida va a ser, ¿no? O sea, ya podemos predecirlo, ¿no? Entonces ahí simplemente se usa las abiertas. Elementos de un sistema de control de las abiertas, ¿no? Es lo mismo, ¿no? La entrada de referencia, el controlador, señal que active, ¿no?, el proceso a controlar, ¿no? Variable controlada. Es en una sola dirección nomás. Acá tenemos un caso típico, ¿no?
Vean ustedes acá, ¿no? Lo que ustedes tienen de repente en sus domicilios, ¿no? Ejemplo, el remojo, lavado y el enjuague en la lavadora con base en tiempo. La máquina no mide la señal de salida, que es la limpieza de ropa, ¿no? Simplemente ya basado en un preestudio, se sabe, digamos, que para tal tipo de, digamos, de ropa o de tela, ¿no? Hay que enjuagarlo, digamos, o remojarlo de repente, ¿no? Después a veces lo llamamos el centrifugado, ¿no? Digamos que sean más que 15 minutos el nivel del agua, por ejemplo, ¿no? Y sale el detergente adecuado, ¿no? El centrifugado lo que se hace, por si acaso en el centrifugado, ahí se aplica el concepto físico, ¿no? De que justamente uno hace el centrifugado hacer que esa ropa, digamos, gire a una velocidad y las partículas van a tratar de salirse, ¿no? Usando el concepto de la fuerza centrífuga, ¿no? ¿No? Que hace que las partículas se desprendan, digamos, ¿no? De la tela, etcétera, ¿no? Entonces acá es una cosa preestablecida. Evidentemente que la ropa no va a salir exactamente limpia, ¿no? Esa va a ser la desventaja, ¿no? Es un sistema muy simple, pero hay que cosa tiene que intervenir. La persona ve que no está bien todavía, va a tener que de vuelta ingresar la ropa para que se siga de vuelta lavando, ¿no? Pero ahí ya está creando lo que llamamos una reglamentación, ¿no? En este caso es a través de la persona, ¿no? Porque visualmente está viendo que la ropa no está tan limpia y de vuelta lo va a ingresar. Sistema de control de lazos cerrados. En estos sistemas de control se alimenta al controlador la señal de error de actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida, ¿no? Ya sabemos acá. A estos sistemas también se le llama, se le conoce como sistema de control realimentado. Es importante entender ambos conceptos. Y acá hay un diagrama de bloques, ¿no? Diagrama de bloques de un sistema de control. Acá está el traductor de la velocidad en este caso, ¿no? El traductor viene a ser que hace la conversión de la velocidad a un parámetro eléctrico, ¿no? Sistema de control cerrado, lo que acá estaba explicando, ven ustedes, ¿no? Lo que está explicando, ¿no? Que en este caso de otra forma está enfocado, pero lo mismo. Acá está produciendo un cambio y el sistema tiende a estabilizarse, ¿no? Una cosa importante es realimentación y sus efectos. La realimentación también tiene efectos en las características, en el desempeño del sistema, como reducción del error del sistema, ganancia global del sistema, estabilidad del sistema, ancho de banda, perturbaciones, sensibilidad. Todo esto que estoy acá diciendo, ustedes lo han visto seguro en un curso que es donde están los amplificadores operacionales, ¿no? Realimentación, osciladores, ¿no? Ahí se habla de todos estos conceptos, ¿no? Pero se habla a ese nivel, ¿no? A ese nivel nada más acá es ya en forma global, hablamos de un sistema. El ancho de banda, todos esos conceptos acá se están aplicando, ¿no? Modelo estático, ¿no? Los sistemas controlados en los cerrados, acá está, se habla de la sensibilidad, ¿no? Efecto de la realimentación en la ganancia global, ¿no? Justamente el sistema que se realimenta hace que la ganancia yo la pueda manejar, ¿no? ¿Qué cosa es el concepto de la ganancia? A veces, acá, vean ustedes. ¿Qué cosa viene a ser acá la ganancia? Aquí hay una diferencia, ¿no es cierto? Una diferencia. Entonces, E es la diferencia, y esa diferencia yo la multiplico. Acá de voltaje, digamos, 0.1 voltios. Yo, en todo mi proceso voy a multiplicarlo. Y de acuerdo a esto, ese error lo va a hacer, lo estoy amplificando para que el sistema corrija, ¿no? Entonces, si esto lo amplifico demasiado, le doy una ganancia muy alta, ¿qué va a suceder? ¿Y por qué amplifico? Amplifico para que el error que hay acá, de 1200, de casi pongamos que se ha quedado en 1950, pero se ha estabilizado, entonces se ha perdido regulación porque está variando, digamos, 50 RPM. Entonces yo hago que la ganancia crezca para que la regulación o el valor N se mantenga casi cercano al valor preestablecido.
Pero en ese afán de querer aumentar la ganancia demasiado, el sistema puede hacer lo que acá se está produciendo. Se llama la inestabilidad, ¿no? El sistema ya es oscilante. Ya. Entonces, en eso consiste la técnica, ¿no? De elegir el valor E adecuado, ¿no? Para que esté más preciso, pero que no me produzca la inestabilidad. Porque son efectos contradictorios, ¿no? A eso se refiere acá, ¿no? Entonces, cuando el sistema se realimenta, se puede controlar esa ganancia, ¿no? Es otro efecto. Esto de acá vamos a verlo más adelante también, este concepto de acá, ¿no? Bueno, estos son ya más que todo manipulación, efecto en la estabilidad. Y este es otro concepto que vamos a verlo más adelante, ¿no? Una cosa general que he querido más o menos explicarles a lo que nos vamos a afrontar, ¿no? Y en la clase vamos a empezar ya a trabajar en la siguiente clase, ¿no? Estos conceptos. Entonces, los señores, acá también el efecto, ¿no? El ruido también es importante, ¿no? En las plantas industriales generalmente el ruido está presente y eso tenemos que combatirlo. A mi concepto, la parte más complicada es cuando se presenta este ruido, ¿no? El ruido eléctrico. Ese requiere bastante esfuerzo, ¿no? Para poder combatir ese problema del ruido, ¿no? A veces uno está en el laboratorio y todo funciona bien, pero en la parte práctica, a veces en la planta, se producen fenómenos, ¿no? Y hay que combatirlos, ¿no? Para que ese problema no cause, digamos, el buen comportamiento de mi sistema de control. Entonces, vamos entonces, vamos a, ahí nos vamos a quedar, yo tengo clases más adelante. Una consulta, acá requiero un delegado, ¿verdad? Ustedes se conocen, y ya tenemos delegado acá. No, no tenemos.